Tengan todos ustedes un cordial saludo. En esta oportunidad nosotros vamos a continuar el ejemplo que hemos visto ya, en donde hemos hecho algunas verificaciones rápidas, por decir así, sobre nuestra edificación, nuestra estructura de esa vivienda bajo cargas simplemente de gravedad, ¿no? Habíamos hecho algunas verificaciones rápidas en columnas, escaleras, en la losa misma. Entonces, para este caso también un punto a tener muy en cuenta es el acero que nosotros debemos colocar en la losa alivianada, muy aparte de las viguetas y de los plastoformos o poliestireno expandido, ¿no? Los elementos aligerantes, es justamente el acero negativo. Si bien nosotros colocamos lo que es el acero por retracción y de 6 milímetros cada 25 centímetros o menos, ¿no? Que colocamos aquí, justamente este enmallado, ¿no? Nos referimos a este enmallado. Debemos tener muy en cuenta que también se debe colocar aceros negativos, ¿no? Bueno, nosotros podemos colocarlo, qué sé yo, un acero en un nervio, otro en el poliestireno, otro en el siguiente nervio, o si suponemos que esta es una vigueta peraltada, ¿no? Y están apoyadas ahí las viguetas, posiblemente nosotros tenemos que considerar aquí en cada nervio 2 aceros, bueno, colocar lo que es el acero negativo. Entonces, nosotros de cómo podemos saber qué acero colocar y cuántas barras de esa sección. Aquí tengo una pequeña muestra, justamente me refería a esos aceros negativos, ¿no? Tenemos la vigueta, los materiales aligerantes, el hormigón mismo y lo que es la malla por retracción y temperatura, ¿no? De 6 milímetros a cada 25 centímetros. Una parrilla de 25 por 25. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Para nuestro ejemplo, tenemos lo siguiente. Es muy similar. Bueno, prácticamente es parecido a este. Que se tiene 3 apoyos, ¿no? Por general la vigueta está prácticamente realizada para que se comporte como elementos isostáticos. Pero al tener esta continuidad, como en este ejemplo, aquí tenemos una continuidad en nuestras viguetas, en estos sectores ya se van generando momentos negativos, ¿no? Y también, obviamente, en estos puntos. Pero nosotros podemos ir por el lado de la seguridad considerando este siguiente caso, que es muy similar al que tenemos nosotros. Entonces, el momento negativo máximo va a ser QL al cuadrado sobre 8, ¿no? No nos olvidemos que en este sector no hay continuidad de vigueta, por lo cual yo no puedo considerar un momento negativo en este sector, ya mencionando de que mis viguetas yo la había colocado en este sentido, ¿no? Entonces este sector de mi losa tiene un comportamiento similar a este. Entonces justamente aquí tenemos la fórmula para encontrar nuestro momento máximo negativo. Entonces lo siguiente, el momento máximo negativo va a ser, yo voy a manejar todo en kilonewtons metro. Bien, va a ser 1.2 de la carga muerta. La carga muerta, ¿cuánto dijimos que era? Bueno, el peso de la losa mismo, que se tiene un valor. Nuestra losa es de 25 centímetros de espesor con con viguetas de separación de 50 centímetros entre ejes. 25 centímetros, 50, 2.43 kilonewtons. 2.43 kilonewtons más 4 kilonewtons que habíamos indicado que es la carga permanente no estructural, más 1.6 de justamente la carga viva por 2 kilonewtons, más nuestra carga de granizo. Si nosotros habíamos indicado justamente esta situación en la consideración de las cargas, ¿no? Si yo lo voy a modificar, habíamos considerado el 50%, 0.5 de la carga de granizo. Entonces va a ser 0.5 por, y justamente nuestra carga de granizo que habíamos considerado era de 50, ¿no? 150 kilogramos por. Entonces, la carga para este caso en kilonewton va a ser 1.5, ¿ya? 1.5. Perfecto, yo evalúo todo esto. Tengo 11.66 kilonewton metro de carga que yo estaría considerando para mi elemento, ¿no? Ahora, este Q, ojo, nos estamos refiriendo justamente a este Q. L al cuadrado, mi longitud L va a ser 3.5 y 3.5. Entonces, 11.67 por 3.5
elevado al cuadrado, y esto dividido entre 8 me da un valor de 17.86. Entonces mi carga, ¿sí? Mi carga va a ser justamente de 17.86, ¿no? O lo podemos redondear prácticamente a 18, ¿no? 18 kilonewton metro por metro de ancho. Esto para analizarlo por un metro de ancho. Entonces, si yo considero justamente para ese metro de ancho, me voy a esta mi planilla, me indica lo siguiente: la resistencia característica del hormigón pretensado, de la vigueta, en este caso va a ser 35. Ya, esto lo voy a mantener con el límite de fluencia de 500, la altura de la losa va a ser de 25, la mesa de compresión, el ancho de la vigueta, el recubrimiento mecánico que se va a considerar 3.5, factor de reducción de resistencia a flexión 0.9, el acero por retracción, ojo, para un metro de ancho, ¿no? 1.2 centímetros cuadrados. Esto, ahora sí. Y el momento, en este caso, yo lo voy a considerar 18 kilonewtons. 18. Perfecto. Entonces, la condición que tenemos que considerar es, esto ya sabemos de dónde viene, MSU por NC por Z. Necesito ya lo que es el centroide. Entonces, el momento ya lo tengo, el momento ya lo dispongo. Entonces, aplicando esta fórmula, que justamente NC, yo tengo ya esta fórmula 0.85 por 0.9, que es el factor de resistencia de flexión, por F'C por B por Y, una incógnita, multiplicar esto por su brazo Z, Z que es la altura, menos el recubrimiento mecánico, menos Y medios, que es la incógnita. Aquí yo voy a tener seguramente una ecuación de segundo grado. Entonces, una manera de resolverlo esto podría ser de la siguiente manera. Yo debo dividir esto entre 1000 para ver el tema de las unidades, ¿no? Entonces mi momento va a ser 0.018. La fórmula. Aquí yo ya tengo justamente esta fórmula, ¿ya? Toda esta fórmula, la multiplicación de NC por Z, la tengo que igualar obviamente con el momento. Entonces, aquí yo voy a tener una ecuación de segundo grado. Lo que hago es lo siguiente: ya tengo la fórmula que está en función de todos estos parámetros introducidos anteriormente. Yo necesito validar el valor de Y. Entonces me voy a datos, a la opción buscar objetivo. Perdón, aquí está mal, tenía que ir aquí, ahora sí, buscar objetivo, con el valor justamente 0.018, y la casilla, la que yo quiero realizar las iteraciones para encontrar valor, es justamente esta, ¿no? Entonces, llévale 0.016 o 1.59 centímetros. Perfecto. ¿Qué quiere decir ese 1.59 centímetros? Es el sector que se está comprimiendo justamente aquí, ¿no? Todo ese sector, 1.6 centímetros que se estaría comprimiendo la vigueta. Perfecto. Entonces, una vez obtenido el centroide, la fuerza de compresión del hormigón, justamente NC 0.8509, ya tengo el valor de Y, va a ser 0.085 meganewton. Perfecto, y una vez obtenido eso, ya tengo lo que es el área del acero negativo total, ¿ya? Y a esta, pero debo restarle el acero por retracción. Y justamente tengo esto ya, la que es la diferencia, restándole del acero total, que yo tengo negativo, menos el acero por retracción, tengo justamente este valor, ¿no? El área de acero negativo en cada nervio no es más que esto, dividirlo entre 2, 0.39. Entonces yo tengo que reforzar estos sectores con área de acero que me dé un total de 0.39 centímetros, y mediante esta tabla yo ya puedo elegir cuántas barras colocar y qué diámetro colocar, ¿no? Perfecto. Entonces, para nuestro caso, ya sabemos cómo determinar justamente esa situación. Otro de los puntos que hay que tener muy en cuenta en el tema de las columnas es lo siguiente: la estabilidad de la columna. La estabilidad de una columna, aquí está, ¿no? Mediante esta imagen, mediante lo que es la carga crítica de Euler, yo tengo esta ecuación, por lo cual el valor de pi es dato, el módulo de elasticidad, lo que es la inercia,
el índice del sector mínimo, de la cara mínima, digamos así, dividido entre K por L al cuadrado. El coeficiente crítico de pandeo, ya obtenido de esta fórmula, dividido entre la fuerza con la que está solicitada, fuerza de compresión. Si es mayor a 1, entonces es un elemento estable. Si es menor a 1, un elemento inestable. Entonces nosotros vamos a comprobar justamente esa estabilidad de la columna. Si 25 por 25 cumple justamente con esta sección, con ese criterio. Aplico entonces elevado al cuadrado, esto multiplicado por el módulo de elasticidad del hormigón, obviamente, multiplicado por 0.25 por 0.25, esto elevado al cubo, dividido entre 12, ¿no? El momento de inercia, el sector en la cara mínima, que es, bueno, ambos lados 25 por 25, dividido. Ahora, aquí tengo que tener muy en cuenta lo siguiente. A ver, si me pasa un momento. El valor de K. Yo tengo dos valores de K, justamente para elementos continuos, ¿ya? O sea, para este tipo de elementos, si me fijo bien aquí, por ejemplo, a esta columna, fíjense, yo tengo 3 metros, ¿ya? Tengo continuidad en la parte superior y en la parte inferior, pero no puedo decir lo mismo de estas columnas, justamente de esta columna de 1,50 y de la última columna que, bueno, también es de 3 metros, ¿no? Entonces tengo que verificar. Primero iremos por este caso central, tanto como esta columna como esta, ya que tengo continuidad a ambos lados, considerando lo que es empotrado. Entonces mi valor va a ser de 0.5, el valor de K, 0.5. Entonces me voy a lo siguiente, guiándome con esta ecuación, dividida entre 0.5 por 3. Todo esto elevado al cuadrado, no, todo en metros. Entonces, todo esto yo voy a obtener en kilonewtons. Evaluar. Fíjense, 25.061 frente a cuánto. Voy a seleccionar todas estas columnas. Seleccionar columnas. Columna 25 por 25. La voy a aislar por un momento. Quiero ver lo que es el esfuerzo. Perdón, no era eso. Frames. Ruptura con sobrecarga. Bien, la fuerza axial, aplicar. Ok, perfecto. Aquí tengo, por ejemplo, 519. Tengo otro valor de 519, 519. Aquí tengo un valor de 255, 600, ¿no? Fíjese, un valor de 600. Pero justamente son estas mis dos columnas las que, a ver si yo los separo. Si estas mis dos columnas son las que tienen continuidad. Entonces selecciono esta columna, elijo la máxima que es 579. Entonces son, a ver, un momento, bien. Si tengo esta fórmula, si nosotros nos damos cuenta, este valor, la carga crítica, dividido entre lo que es este siguiente valor, me va a dar obviamente mayor a 1, porque esta P crítica es mayor a P, que justamente mi valor de P son 579, ¿no? Y lo que yo obtuve por esta fórmula, ya, justamente me da los 25.061, ¿no? 25.061, en función al tipo de sección que yo he utilizado y lo que es al material mismo que estoy utilizando, por lo cual cumplo con lo que es la estabilidad de la columna. Pero ¿qué es lo que sucede justamente con estas columnas que no son continuas? Por ejemplo, yo voy a escoger la más crítica, ya. Entonces digo, aplicando lo mismo,
elevado al cuadrado multiplicado por 17, 55, 12, 64 por 0,25 por 0,25 elevado al cubo dividido entre 12, todo esto dividido entre k, que es en este caso el valor de k va a ser de tengo un, aquí está, ¿dónde estamos? Aquí está, ¿no? Empotrado y articulado, 0.7 por lo que es la longitud, 3 metros, 3, todo esto elevado al cuadrado, me da un valor de 12.786, y justamente el valor en estos sectores es apenas 172. Entonces, por lo cual estoy cumpliendo lo que es la estabilidad de la columna, no estoy teniendo problema con la sección. Perfecto, hasta ahí no tengo problema. Ya habíamos hecho algunas verificaciones y demás. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Ahora, una vez realizado esas verificaciones, hay que tomar algunos criterios, lo siguiente, algunos criterios importantes. En el tema de análisis sismo resistente, la guía boliviana de diseño sísmico, esta lo voy a cerrar, momentos. Bien, nos indica lo siguiente: la altura máxima de la losa de la estructura, debe de ser de 30 metros, está limitada solamente a 30 metros. Si dividimos entre 3 metros cada piso, por decir, estaríamos hablando máximo de unos 10 pisos, medidos desde la rasante de la vía, altura mínima de 25 centímetros, no, es el espesor de la losa. Esto ya incluye lo que es la carpeta de compresión. Las viguetas deben estar empotradas en vigas de borde por lo menos 10 centímetros y en vigas centrales por lo menos 7 centímetros. Las viguetas deben empotrarse en vigas altas, peraltadas, están prohibidos lo que son en vigas planas. Las viguetas deberán contar con aceros de refuerzo sobre los apoyos, ahí está, ¿no? Son los apoyos, vigas o muros, lo que estábamos viendo anteriormente. La carpeta de compresión deberá tener por lo menos 5 centímetros de espesor y mínimamente contar con una malla de acero de 6 milímetros cada 25 centímetros, lo que habíamos mencionado anteriormente. Las losas de viguetas deberán tener una dimensión máxima de 6x6. En nuestro caso, nuestra losa es de 350 por 4 metros. Estamos dentro de lo que nos indica este sector. Las losas de viguetas deberán contar con rigidizadores perpendiculares a las viguetas. Se refiere justamente a esto. Perpendicular a las viguetas, ¿no? Ya lo voy a colocar aquí. Es justamente estos elementos, rigidizadores. Bien, las viguetas cada 2 metros. La separación entre ejes de viguetas debe ser como máximo el doble de la altura de la losa. Nuestra altura de nuestra losa es de 25 centímetros, por lo cual la separación máxima de nuestras viguetas son de 50 centímetros y cumplimos. La losa de viguetas deberá ser hormigonada simultáneamente con las vigas de apoyo directo e indirecto. Si las viguetas están simplemente apoyadas sobre las vigas, como se construía, como muchas construcciones, viviendas o incluso autoconstrucciones que se realizan, las hacen de esta manera, entonces no se debe tomar en cuenta la contribución de este tipo de losa a la rigidez lateral de la estructura, y tampoco esta losa define como un diafragma rígido, entonces no se considera como un elemento rígido, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, algunas malas prácticas que no se deben hacer. Fíjense, solamente nos enfocaremos al tema de viguetas. Aquí tenemos viguetas sobre losas planas, ¿no? Y fíjense justamente esta dimensión, ¿no? Una gran dimensión que se tiene en este sector. Bueno, aquí se debe entender de que hay una especie de viga peraltada, diremos así, en este sector. No es una viga plana, ¿no? Se debe entender más o menos eso. Pero fíjense estos elementos, ¿no? Entonces, aquí mis viguetas, donde están descansando en esta dirección,
Aquí se desconoce el motivo por el cual han cambiado el sentido, algo que no se debe hacer, no está permitido viguetas sobre losas planas, ¿no? O sobre vigas planas. Aquí tenemos justamente otro ejemplo, fíjense ahí justamente ese cambio de sentido, ¿no? Bueno, con seguridad posiblemente eso no tenga tampoco lo que es el acero negativo, ¿no? Ahí vemos losas planas, aquí de la misma manera. Aquí también tenemos otro ejemplo de losas planas, ¿no? Con viguetas. Aquí se menciona lo siguiente: es justamente lo que no debemos hacer, deficiente y peligroso comportamiento sísmico. Tenemos las vigas planas, como hemos visto en el clase anterior, y justamente fíjense cómo se colocan estas vigas, ¿no? Se hace una especie de picado o deterioro de la vigueta misma para que se noten los alambres y estas mismas de alguna forma amarrarlas, ¿no?, a nuestros aceros de construcción y bueno, apoyarlas justamente sobre eso. Eso es lo que no se deben hacer: viguetas con vigas planas. Viguetas empotradas en vigas peraltadas, esta sí es la que se tiene que considerar. Fíjense, está mínimo entre 7 centímetros que lo que tendría que ingresar la vigueta, ¿no? En vigas principales, más que todo, 10 centímetros. Es bueno manejar, es recomendable manejar ese criterio de 10 centímetros como empotramiento de las viguetas, por lo menos 10 centímetros que ingresen a las vigas, ¿no? Y de esa manera nosotros haríamos, aquí obviamente ya se hace lo que es el vaciado monolítico, digamos, de todo el elemento, y esta y así se comportaría como un diafragma rígido, ¿no? En cambio estas no están permitidas. Aquí tenemos también otros ejemplos, fíjense, ¿no? Aquí justamente estas vigas, bueno, si bien de alguna manera, fíjense los digitizadores que tienen, con seguridad eso se puede ver de que no es el ancho respectivo, ¿no?, que por lo general ese es el ancho el espesor de la losa. Si esta losa tuviera, digamos, 20 centímetros, el ancho mínimo de aquí debería ser 20, pero ya hemos visto de que no está permitido, o sea, el espesor mínimo debe ser de 25 centímetros, no o L sobre 25, bueno, eso sería el espesor mínimo, pero manejar, como nos dice la guía, de 25 centímetros de espesor. Bien, incluso aquí tenemos estas vigas mismas apoyadas sobre vigas planas y en un voladizo, ¿no? En un voladizo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de trabajos. Miren, aquí prácticamente ni siquiera hay viga de borde. No hay ni viga de borde. Aquí no se hace la presencia de viga de borde. Cambio de sentido, ¿no? Vigas planas de la misma forma. Planas. Otra observación de que no se cuenta con abacos al ser una losa plana, ¿no? Y bueno, con seguridad seguramente esto no cuenta con su núcleo de sensor, ¿no? Y aquí hay uno de los comentarios con unas publicaciones del ingeniero Rolando Grandi, donde indica de que justamente este tipo de elementos no se debe utilizar en construcciones, es decir, con viguetas y vigas planas, ¿no? Por lo que no se debe utilizar este sistema en zonas de actividad sísmica. Bolivia, sismicidad moderada, ¿no? Entonces, tomando todos esos recaudos, tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos trabajando con este tipo de elementos, ¿no? De elementos de losas a base de viguetas prefabricadas. Muchísimas gracias y nos estaríamos viendo en un próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.